se coló después de mi divorcio, suave al principio, como el silencio que sigue a la risa cuando los invitados se han ido. Aún era lo suficientemente joven como para que me llamaran atractiva en las reuniones, pero lo bastante mayo ere como para que se sintiera como un cumplido bañado en lástima. 42 acres, con un hijo adulto y una casa silenciosa. Mis amigas solían decirme que era afortunada en libertad, independencia, tiempo para reencontrarme conmigo misma. Pero lo que no veían eran las noches en que me quedaba frente al espejo, soltándome el cabello lentamente, preguntándome si alguien volvería a pasar sus dedos por él. Mi hijo Adam acababa de cumplir 24 años. Siempre había sido el sensible, observador, considerado, con una calma silenciosa que reflejaba la mía. Después de la universidad, decidió quedarse en la ciudad por trabajo, visitándome los fines de semana cuando podía. Yo vivía en un pequeño pueblo junto al lago, y durante mucho tiempo me convencí de que la soledad era una bendición, hasta que Adam vino a quedarse conmigo por un mes. Su oficina cerró por renovaciones. Su contrato de alquiler, casualmente, comenzó de forma tan simple. Yo tomaba el sol en el porche trasero cuando llegó. Aún recuerdo cómo el sol de finales de verano iluminaba su rostro al bajar del coche, saludando con esa sonrisa de niño que siempre me hacía sentir un nudo de orgullo en el pecho. Llevaba una bolsa de viaje y una caja de libros, siempre sus esenciales. Mamá, dijo con calidez, abrazándome con un gesto que duró un segundo más de lo que recordaba. Esa noche cocinamos juntos. Se sintió natural, sus manos picando verduras junto a las mías, nuestros codos chocando, la risa entrelazándose con las palabras. Hacía mucho que no me reía así. Durante los días siguientes, algo cambió no en él, en mí. Empecé a notar cosas que no debería. La forma en que se movía en la cocina, la toalla colgada sobre su hombro, cómo se veía cuando leía, las cejas fruncidas en concentración, una mano pasando distraídamente por su cabello. Se había convertido en un hombre, en un abrir y cerrar de ojos, y yo, aunque intentaba sofocar el pensamiento, había empezado a verlo como algo más que mi hijo, no de una manera lógica y ciertamente no de una forma que pudiera decir en voz alta, pero mi corazón latía un poco más rápido al oír correr la ducha, o a veces contenía la respiración cuando entraba en una habitación sin camiseta. Era irrational, incluso vergonzoso, pero los sentimientos no siempre son racionales. Una noche, estábamos sentados en el sofá viendo una película antigua, algo de mi juventud, que él fingía disfrutar por mi bien. Las luces estaban tenues. El vino que compartimos hacía que mis pensamientos fueran suaves y lentos. Se giró para decir algo trivial, pero el momento quedó suspendido en el aire. Su voz baja, sus ojos buscando los míos. Fui yo quien desvió la mirada primero. Mamá, dijo con suavidad. ¿Estás bien? Sí, respondí rápido, con la voz tensa solo cansada, pero no lo estaba. Estaba completamente despierta, cada célula de mi cuerpo vibrando de conciencia. Esa noche me acosté con la puerta entreabierta, escuchando el suave sonido de él cepillándose los dientes en el pasillo, sus pasos sobre las tablas crujientes del suelo. Me repetía que todo era porque había estado sola demasiado tiempo, que la atención, la calidez, la conexión no eran más que el hambre humana por cercanía, pero en el fondo sabía que algo estaba comenzando, algo que no podía nombrar, algo que pronto exigiría ser sentido. Los días se volvían más cálidos, el aire denso con la promesa de tormentas de final de verano, pero todo lo que podía pensar era en él. En Adam, su presencia se extendía por cada rincón de la casa. Ahora, no solo sus zapatos junto a la puerta o su cepillo de dientes al lado del mío, sino el eco de su voz, que permanecía incluso después de que saliera de una habitación. Me sentía atraída por él en los gestos más pequeños. Una risa compartida en el desayuno, el roce de los dedos al pasarnos los platos durante la cena, y cuando no estaba cerca, sentía una ausencia extraña, dolorosa. Comencé a buscar excusas para estar cerca de él. Esa tarde, el silencio de la casa se sentía más fuerte de lo habitual. Me paré frente al armario,
mirando una bata de satén que no usaba desde hacía años, azul marino, profundo, suave al tacto, una prenda que solía ponerme cuando quería sentirme elegante, deseada. Me la puse, la seda, abrazando mi piel como un recuerdo, un poco de perfume, el mismo que solía enloquecer a mi ex esposo. Y ondulé ligeramente mi cabello, solo lo suficiente para suavizar las líneas de mi rostro, para sentirme femenina. Estaba segura de lo que estaba haciendo. Solo sabía que quería ver a Daman. Lo encontré en su habitación, tirado sobre la cama, con un libro en las manos. Alzó la vista cuando me apoyé en el marco de la puerta. Sus ojos captaron el brillo del satén, el rizo suelto de mi cabello. Vi el momento en que su mirada cambió, como vaciló. Luego regresó rápidamente a la página. «Hola», dije suavemente. «¿Qué tal está el libro?». Sonrió, con las comisuras de los labios temblando levemente, pero no me miró a los ojos. «¿Está bien?». Justo llegué a la parte donde todo empieza a desmoronarse. Me acerqué, mis pies descalzos silenciosos sobre la alfombra. «¿Te importa si me quedo un rato?». Asintió, corriéndose un poco para hacerme espacio a su lado. Me senté en el borde de la cama, observando cómo sus dedos trazaban distraídamente las líneas del texto, aunque podía notar que ya no estaba leyendo. «Has estado tenso últimamente», dije con suavidad. «Tus hombros, tu espalda, me doy cuenta de esas cosas». Soltó una leve risa, finalmente mirándome. «Supongo que he estado demasiado encorvado con este libro». «Acuéstate», le ofrecí, con voz serena, pero cálida. «Déjame darte un pequeño masaje, en solo unos minutos». Dudó solo por un instante, pero luego se giró boca abajo, doblando los brazos bajo la cabeza. Me arrodillé a su lado sobre la cama, la tela de mi bata susurrando contra mi piel al acomodarme. Mis manos flotaron un momento en el aire, luego tocaron su espalda, cálida a través del algodón fino de su camiseta. Empecé despacio, mis dedos recorriendo los bordes de sus omóplatos, trabajando suavemente los músculos tensos. Un sonido suave y sentí cómo empezaba a relajarse bajo mi toque. «Siempre haces demasiado», murmuré. «Cargas con demasiado, piensas demasiado». «Alguien tiene que hacerlo», respondió, su voz amortiguada, pero con una nota de ternura. «Especialmente por ti». Mis manos se detuvieron apenas un instante. Luego continué, dejando que mi tacto se deslizara hasta la base de su cuello. Olía levemente a cedro y jabón, un aroma que despertó en mí algo que aún no estaba lista para nombrar. Su piel estaba cálida y yo también sentía el calor subir en mí, una electricidad emocional. No volvió a hablar, solo respiraba con calma, como si se entregara al silencio íntimo del momento. Cuando por fin retiré las manos, se giró levemente, su mejilla rozando la almohada mientras me miraba. «Gracias, mamá», dijo en voz baja, pero sus ojos se quedaron en mí, en la curva de la bata en mi hombro, en los mechones de cabello que se habían soltado. Había algo más allí, algo no dicho, pero inconfundible. Sonreí suavemente, apartando un mechón de su frente. «Cuando quieras, cariño». Salí de su habitación con el corazón latiendo con fuerza, sin saber bien lo que había comenzado. Solo sabía que no había terminado. Aquella noche, el sueño no llegó fácilmente, incluso mucho después de haber salido de la habitación de Adamán. Su calor seguía en la punta de mis dedos. Me tumbé en la cama, el cuerpo enredado entre las sábanas. El zumbido suave del ventilador de techo hacía poco por calmar la agitación dentro de mí. Me giré de un lado a otro, apretando los muslos contra la manta, intentando ahuyentar los pensamientos que se me pegaban como el rocío. Esto no se suponía que pasara. Yo era su madre, su guía, su ancla, no alguien que ansiara el sonido de sus pasos en el pasillo o que reviviera cada mirada como un secreto. Pero la soledad tiene una forma de revelar las grietas bajo la superficie, y las mías estaban ahora completamente abiertas. Por la mañana, no había hecho las paces con mis pensamientos, pero sí había tomado una decisión. El día estaba cálido, el sol se alzaba con un brillo dorado que hacía que todo se sintiera más suave. Abrí las puertas del armario y encontré el bañador rojo que no usaba desde hacía años, sencillo pero llamativo, con tirantes finos y una espalda baja
que rozaba la curva de mi columna. Me lo puse, alicé la bata por encima y reuní el resto de lo que necesitaba: arándanos y fresas en una pequeña cesta, botella de agua, mi aceite corporal favorito con aroma a cítricos y almendra. Sí, llevaba conmigo a mi silencioso acompañante, cuidadosamente guardado en el fondo de la bolsa. No sabía si lo usaría, pero la idea de tenerlo cerca ya era, en sí, un consuelo. El lago quedaba a unos 15 minutos a pie por un sendero tranquilo entre el bosque, escondido lejos de la carretera, una cala secreta que solo los locales conocían. Siempre había sido nuestro lugar especial, incluso cuando Adam era pequeño. Pero no había vuelto desde hacía años, desde antes del divorcio. Parecía el sitio perfecto para desaparecer unas horas. Entré en la cocina justo cuando Adam bajaba las escaleras, su cabello revuelto por el sueño, la camiseta colgando floja sobre su cuerpo. Se detuvo al verme, sus ojos recorriéndome instintivamente. Antes de detenerse de golpe: «Estás despierta temprano», dijo, con la voz aún ronca por el sueño. Sonreí, fingiendo no notar cómo su mirada había descendido. Pensé en ir al lago un rato, tomar un poco de sol, aclarar mi mente. Se frotó la nuca, sus ojos volviendo a encontrarse con los míos, con un destello de curiosidad. Sola. Asentí mientras tomaba la cesta. «Solo necesito un poco de tiempo». Miró por la ventana y luego volvió a mirarme. «¿Te molesta si voy contigo? Me cambio y te alcanzo allá». Había algo en su voz, casual, pero no del todo. Un matiz sutil de curiosidad, quizás incluso de protección. «Por supuesto», dije, con voz serena, aunque por dentro sentí una oleada de algo que no sabía nombrar. Mientras salía al calor de la mañana, la brisa acariciando mis piernas desnudas, no pude evitar la sensación de que el día traía algo distinto, algo no dicho. Cayman despateó, dejando que el sol tocara mi piel, el aroma de los pinos y las flores silvestres elevándose desde la tierra. El lago apareció entre los árboles como un secreto esperando ser recordado, tranquilo, brillante e intacto. Extendí mi toalla sobre la hierba tibia, junto al borde del agua, y me quité la bata de los hombros. La brisa jugaba con el borde de mi bañador mientras esparcía el aceite corporal por mis brazos y piernas, el aroma mezclándose con el calor del aire. Mordí una fresa, el jugo deslizándose por mi pulgar, y esperé. No sabía exactamente qué esperaba, solo que ya no estaba sola en mi anhelo. El sol había subido más alto ahora, con suaves rayos dorados, danzando sobre la superficie del lago. Acababa de terminar la última fresa, el dulzor ácido aún persistiendo en mi lengua, cuando mis pensamientos comenzaron a divagar de nuevo hacia ese deseo persistente que había intentado apartar la noche anterior, con la toalla envuelta alrededor de mis caderas y la brisa cálida besando cada centímetro de piel expuesta. Me recosté hacia atrás, metiendo la mano con naturalidad en mi bolso. Mis dedos rozaron la forma suave del juguete que había empacado, más por costumbre que por intención. Era el tipo de placer privado que nunca imaginé llevar más allá del dormitorio. Pero algo en este día, en estar lejos de todo lo familiar, me había soltado. Acababa de dudar, con la mano aún apoyada sobre la bolsita de terciopelo, cuando escuché el crujir de las ramas y el chasquido de una ramita. «¡Hey, Adam! ¡No!», llamó In. Su voz me trajo de vuelta tan rápido que sentí como si me hubieran sorprendido en un sueño. Me giré, mi mano alejándose del bolso como si me hubiera quemado. Él estaba al borde del claro, enmarcado por los árboles, usando solo un pantalón corto suelto que colgaba abajo en sus caderas. Su pecho estaba desnudo, el sol atrapado en los finos vellos dorados de sus brazos y en la línea que bajaba por su abdomen. Su piel brillaba, cálida por la caminata y húmeda por el calor creciente. Parpadeé y sonreí demasiado rápido. «Eso fue rápido», dije, cubriéndome los ojos del resplandor mientras se acercaba. «No quería que te alejaras demasiado», respondió, con una sonrisa fácil, pero vi cómo sus ojos se deslizaban rápidamente sobre mí otra vez. La curva de mis piernas, el rojo de mi traje de baño, como mi cabello se pegaba ligeramente a mi cuello por el aceite. Fue sutil, pero no me pasó desapercibido. Puso su toalla junto a la mía y se sentó, apoyando los brazos detrás de él,
mientras estiraba sus largas piernas. Observé cómo se movían los músculos bajo su piel, cada movimiento fluido, inconsciente, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no mirarlo fijamente. Aunque no decíamos nada, el agua golpeaba suavemente la orilla, el viento agitaba los juncos altos y el momento se sentía pesado entre nosotros. Podía sentir cómo me lanzaba miradas, del mismo modo en que sentía el calor floreciendo de nuevo en lo más profundo de mi vientre. Me moví ligeramente, tratando de recomponerme, cruzando una pierna sobre la otra, fingiendo ajustar mis gafas de sol. Siempre te bronceas tan fácil, dijo en voz baja, observando cómo la luz jugaba sobre mi piel. Recuerdo cuando veníamos a Queens, te quedabas dormida y despertabas pareciendo una diosa del sol en rey, pero con un nudo en la garganta. En eso, yo recuerdo pelarme durante días, sonrió, pero no apartó la vista. Aún así, te ves bien. Las palabras se quedaron entre nosotros. Con un peso extraño, no respondí, no pude. Un momento después, se levantó, sacudiéndose las manos. Creo que me daré un chapuzón rápido, dijo. Su voz volvió a ser ligera, pero algo quedaba bajo ella, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Caminó hacia el agua, sus hombros firmes y la espalda relajada, mientras se adentraba lentamente. El lago lo recibió, las ondas formándose en anillos cada vez más amplios, cuando se sumergió bajo la superficie. Lo observé emerger, su cabello peinado hacia atrás, gotas brillando sobre su piel. Nunca me había dado cuenta de cuánto había crecido. No así. Mi corazón latía lento y profundo en el pecho, mientras lo veía flotar de espaldas, con los ojos cerrados hacia el sol. El silencio entre nosotros, más denso que antes. Volví a alcanzar lentamente mi bolso, mis dedos rozando el borde de mi secreto. Pero no mi movie. Aún no, porque ya no estaba sola. Y hay cosas que, una vez sentidas, no pueden dejar de sentirse. Adam salió del lago con pasos lentos y deliberados, el agua deslizándose por su pecho y piernas, cada gota atrapando la luz del sol como cristal líquido, su cabello peinado hacia atrás, el rostro sonrojado, los ojos brillando, con algo juguetón. Vas a quedarte ahí sentada, admirando el paisaje, bromeó, con una sonrisa amplia mientras se acercaba. Antes de que pudiera responder, sacudió la cabeza como un perro, enviando una ráfaga de agua fría en mi dirección. Adam, exclamé, levantando una mano para protegerme, riendo a pesar de mí misma. Considéralo una venganza por no esperarme, dijo. Subas, ligera, pero detrás del humor había algo más profundo, algo que no nombramos, pero ambos sentimos. Se sentó de nuevo junto a mí, su respiración levemente agitada por el nado. Su piel brillaba, con aroma a agua fresca y sol. Ajusté mi toalla, extendiéndola por completo antes de recostarme boca abajo, girando la cabeza hacia un lado y dejando caer los brazos, con pereza, a los costados. Necesito tu ayuda con algo, dije con naturalidad, palabras que había ensayado mentalmente cientos de veces. Su voz sonó más cerca ahora, curiosa. Mi espalda, murmuré, no alcanzo bien. El aceite está en la bolsa. Hubo una pausa, lo suficiente para sentirla. Luego oí el suave ruido de él alcanzando la botella, el pequeño chasquido al abrirla. Cerré los ojos al sentir el primer toque cálido, deliberado, el aceite deslizándose sobre la base de mi espalda con una suavidad que me hizo contener la respiración. No dijo nada, y yo tampoco. Sus manos se movían despacio, extendiendo el aceite por mi espalda sobre mis hombros, y luego de nuevo hacia abajo, más abajo, cuando llegó a la curva justo por encima de mis caderas, me moví levemente, soltando un suspiro suave, fingiendo que solo buscaba un poco de comodidad. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, con la voz más tensa. Señora, dije, apenas audible. Es solo que se siente bien. Su mano se quedó quieta, medio segundo antes de continuar. Su tacto se demoró de una forma que ya no podía considerar accidental. Podía sentir la contención en sus movimientos, el cuidado con el que evitaba ir demasiado lejos. Y,
Aún así, cada centímetro que recorría me resultaba eléctrico. Cuando terminó, giré la cabeza para mirarlo, con la voz más suave. Ahora tu turno, Anne. Parpadeó. ¿Qué? Arderás sin algo, dije, incorporándome lentamente y tomando la botella. Anne, es justo. Dudó, pero solo un momento. Luego asintió en silencio, dándome la espalda. Su piel estaba cálida bajo mis dedos. El aroma del aceite se elevaba entre nosotros. Lo apliqué sobre sus hombros, bajando por su columna, sintiendo la silenciosa tensión en sus músculos. Su respiración se entrecortó cuando bajé un poco más, con los dedos recorriendo justo por encima de la cintura de sus pantalones cortos. Intenté no mirar hacia abajo, pero lo hice, y lo que vi confirmó lo que ya sospechaba. Puede que no dijera nada, pero su cuerpo hablaba por él. Su piel aún estaba cálida bajo mis manos. El aceite brillaba sobre su espalda mientras el sol se ponía en el cielo, proyectando largas sombras doradas sobre la hierba. Me tomé mi tiempo, aunque mi corazón latía demasiado rápido, cada roce de mis dedos guiado, no solo por la preocupación, sino por algo que había intentado ignorar durante días, quizá años. Cuando terminé, tapé la botella con manos que no se sentían nada firmes. Adam, todavía de espaldas a mí, guardó silencio. Observé la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos se curvaban contra sus rodillas. Entonces, sin decir palabra, se giró. No había nada juguetón en su expresión ahora. Sus ojos se encontraron con los míos, abiertos, vulnerables y feroces a la vez. La sonrisa burlona que había mostrado antes se había desvanecido, reemplazada por algo crudo, algo que había estado latente bajo la superficie durante demasiado tiempo. Dio un paso adelante y me abrazó, no con timidez ni torpeza, sino con el peso de alguien que se ha contenido demasiado tiempo, y lo dejé. Me fundí con él. El calor del sol no era nada comparado con la calidez que nos unía. Nuestros cuerpos se apretaban en la tranquila tarde. Peel con peel, aliento con aliento. El mundo se alejó, los árboles, el lago, las reglas que habíamos seguido. Todo se desvaneció. No hablamos. No hacía falta. Su latido resonaba contra el mío, y así nos quedamos un buen rato, abrazados en silencio, como si el abrazo pudiera deshacer años de dolorosa contención. Su mano se movió lentamente por mi espalda, y entonces lo sentí. El ritmo, ese tirón tácito, la respiración compartida, el suave vaivén que no provenía de la música, sino del inconfundible latido del reconocimiento. No fue una decisión, no fue planeado, fue una culminación, el volcán oculto de sentimientos que había crecido lenta, secreta, pacientemente, finalmente estalló en la quietud entre nosotros. Una rendición, no solo el uno al otro, sino a la verdad que ambos habíamos tenido demasiado miedo de admitir. Y en ese momento, bajo el cielo de finales de verano, no existía nada más, solo nosotros, solo esto. Nos quedamos así, abrazados, hasta que el calor del sol comenzó a atenuarse ligeramente. La brisa nos refrescó la piel, pero no apaciguó la tormenta que había pasado entre nosotros, ni la que aún se gestaba silenciosamente bajo la superficie. Adam se apartó un poco con su mano. Aún descansaba sobre mi cintura. Me miró con una leve sonrisa en los labios, bajando la mirada un instante antes de decir, en voz baja, ¿tienes agua? La pregunta era tan común, tan inocente, que casi me hizo reír. Asentí, aún recuperando el aliento. En mi bolso, respondí, señalando hacia donde estaba bajo la sombra del pino. Se acercó, se arrodilló junto a la cesta y levantó la toalla que cubría parcialmente el contenido, y entonces me di cuenta, estaba a punto de verla, antes de que pudiera alcanzarlo, antes de poder desviar su atención o inventar alguna excusa apresurada. Sus dedos rozaron la bolsita de terciopelo escondida bajo las servilletas dobladas y la fruta. Se detuvo, la levantó ligeramente y me miró. La mirada en sus ojos no era de sorpresa, no era de confusión, era otra cosa, comprensión, un reconocimiento silencioso que decía más que 1000 palabras. Sentí como el calor subía a mis mejillas, pero no me estremecí, no aparté la mirada. En cambio,
Levanté ligeramente la barbilla, dejando que el silencio entre nosotros contuviera lo que no podía explicarse, porque no hacía falta en él. Se incorporó lentamente, dejando de nuevo la bolsita en la cesta con suavidad. Volvió hacia mí, su voz baja, firme. Si viniste aquí para relajarte, dijo, mientras apartaba con delicadeza un mechón de cabello de mi hombro, recuéstate, déjame darte un masaje. Sus dedos rozaron de nuevo la parte baja de mi espalda y obedecí sin decir palabra, tumbándome sobre la toalla, el corazón palpitando contra la tierra. Él se arrodilló junto a mí, sus manos cálidas, seguras, extendiendo el aceite por mis hombros, mi espalda, haciendo desaparecer la distancia entre nosotros con cada caricia. Pero antes de que pudiera hablar, antes de poder girarme para mirarlo, se inclinó lentamente, con intención, y me besó, no con apuro, no con duda, sino con determinación. Sus labios contra los míos fueron todo lo que había resistido y todo lo que había necesitado. Una caída suave hacia algo inevitable, algo prohibido y sagrado al mismo tiempo. Cerré los ojos y dejé que sucediera, no porque hubiera perdido el control, sino porque al fin había dejado de fingir. Los árboles permanecían inmóviles a nuestro alrededor. El lago brillaba como un espejo del cielo. Y por un instante no, éramos madre e hijo, no éramos figuras atadas a roles o nombres, sino dos personas atraídas por algo más profundo de lo que la razón podía abarcar. Y en ese mundo suspendido nos quedamos.